Vamos con la cuarta meditación del día de hoy. Si os dais cuenta, vamos viendo en esta ya tercera semana, bueno, en todo, ¿no? Vamos viendo temas importantes de nuestra vida espiritual, de nuestra vida cristiana. Hemos conocido el amor. En todas las meditaciones eso está de trasfondo. Pero tenemos que ir tratando los temas habituales que se tratan en unos ejercicios espirituales. Y uno de ellos es la cruz. Antes hemos visto el cielo, el juicio y el infierno, ahora vemos la cruz. Hemos visto también el pecado, un poco comentado a mi manera, ¿no? Esto es normal, ¿no? Cada uno tiene su estilo. Y ahora vamos a ver la cruz. Lo he titulado Dolor, Sufrimiento y Cruz. Porque vamos a ver la diferencia entre el dolor, el sufrimiento y la cruz. Me parece importante que seamos capaces de ver estas diferencias y estos matices que nos pueden ayudar mucho en la vida. Vengo diciendo que cada meditación se corresponde con un pasaje evangélico. Este pasaje evangélico lo tenéis en Marcos 1, 21, 28. Daos cuenta que es el capítulo número 1, donde los otros evangelistas, por ejemplo, San Mateo o San Lucas, nos narran la infancia de Jesús, el nacimiento, lo de los reyes, todas esas cosas nos las narran ahí, ¿no? Los pastores. Todo eso nos lo narran en los primeros capítulos. San Marcos, en el capítulo 1, ya nos pone un milagro. Y es que cura a un endemoniado. Y esto tiene un sentido. Y un sentido muy, muy importante. La curación de este endemoniado. Este evangelio, colocado al principio del evangelista San Marcos, tiene un significado especial y es que está puesto al principio del evangelio. Con esto San Marcos lo hace con una intención. Nos está diciendo que Jesús ha venido a curar, a sanar, a liberarnos del sufrimiento que hay en el mundo. Desde el primer momento, Jesús está liberando del sufrimiento que hay en el mundo. Importante que partamos de esta idea, que esto lo tengamos claro. Y podemos preguntarnos, ¿hay que luchar contra todo el dolor y contra todo el sufrimiento que hay en el mundo? ¿Hay que luchar contra el sufrimiento y el dolor que hay en el mundo? La respuesta es sí. No se puede decir eso de confórmate con el sufrimiento que te ha tocado aquí en este mundo, que después en el cielo ya no sufrirás. No. Eso no se puede decir. O la vida aquí es un suspiro, pasa rápidamente, tranquilo, que pronto estarás en el cielo. No. Hay que tratar de evitar el dolor. Siempre. Bueno, casi siempre. Porque también es verdad que la penitencia es un dolor voluntario que nosotros hacemos y aceptamos, ¿no? Ahora que va a entrar la cuaresma, ¿no? Pero tenemos que intentar evitar así en general el dolor nuestro y el de los demás. Sobre todo el de los demás. Nosotros no creemos en la reencarnación. Existe una vida, solamente una vida. No existe otra vida. Porque si no, hay un conformismo muy grande de decir, bueno, pues ahora estoy en esta vida, me está tocando sufrir, bueno, en la otra vida ya me reencarnaré en otra persona y a lo mejor ya no sufro, ¿no? No. Tenemos una vida, solamente una vida. No tenemos más vida. ¿O acaso alguno de nosotros recuerda que se haya reencarnado antes? ¿Otra vida? No. Se dice de Buda que se había reencarnado no sé cuántas veces. Y yo me pregunto, ¿quién se las contó? No.
tenemos una vida. Por lo tanto, tenemos que intentar que en esta vida no haya dolor, no haya sufrimiento. Y podemos seguir preguntándonos, ¿podemos quitar todo el sufrimiento que hay en el mundo? No. No podemos quitar todo el sufrimiento que hay en el mundo. Pensemos solamente en las enfermedades. ¿Cuánto dolor causan las enfermedades? ¿Cuánto dolor? Guerras, terremotos, huracanes, rupturas matrimoniales, enfrentamientos en la familia, fuera de la familia. En el mundo hay mucho dolor. Y si no, solamente tenemos que ver las noticias en la televisión. Por lo tanto, hay que luchar contra el sufrimiento. En conclusión, hay que luchar contra el dolor que hay en el mundo, pero sabiendo que es imposible erradicar todo el dolor, todo el sufrimiento que hay en el mundo. Con lo cual, para ese dolor y ese sufrimiento que es imposible erradicar, tiene que haber una respuesta por parte de Dios. Dios no nos va a dejar en eso que no podemos erradicar, en eso que no podemos quitar, en eso que es tan grande, que es el dolor, que es el sufrimiento de la humanidad, sin una respuesta y sin sentido. Ante algo tan importante, Dios tenía que tener una palabra y tenía que tener un sentido. Puede que muchas cosas en la vida no sepamos encontrarle un porqué. ¿Por qué ha sucedido esto? Muy difícil saberlo. Y a veces totalmente imposible. Pero podemos encontrarle, yo diría, siempre un sentido. El porqué puede que no. El sentido se lo podemos encontrar siempre. Y eso no es poco. Eso es algo muy grande. Contaba en cierta ocasión nuestro obispo anterior, hablo mucho del obispo anterior, es que al ser paisano hemos tenido mucha relación, ¿no? Y decía que él, estando en Valladolid, se murió un chico joven después de una larga enfermedad, de sufrimiento. Se acercó él a ver a los padres y alguien de la familia, no sé si lo cogió por la pechera, lo zarandeó un poco, y este es tu Dios, no sé qué, le dijo algo de eso, ¿no? Y él le contestó, hay cosas que no tienen sentido, que es muy difícil entenderlas, pero sin Dios no se comprende nada. Lo bueno que tenemos los cristianos, por eso digo en tantas ocasiones, que la fe no resta, la fe suma, la fe aporta, y la fe es capaz de dar una respuesta a todo. El por qué concretamente ha sucedido esto, no lo sabemos. O la mayoría de las ocasiones no lo sabemos. Pero darle un sentido a ese acontecimiento, sí. Y esto no es algo pequeño. Esto es algo realmente muy grande. Que podamos darle un sentido a todo. Basta con echar un vistazo por el mundo para ver todo el dolor y todo el sufrimiento que hay, que es muchísimo. Solamente con las enfermedades de todo tipo, físicas, psicológicas, terminales. Anda, que no hay sufrimiento en el mundo con la enfermedad. Muchísimo. Si a esto le añadimos muertes, guerras, hambres, rupturas, ¿cuánto sufrimiento hay en el mundo? Y podemos preguntarnos, ¿Jesús quitó todo el dolor que hay en el mundo? Pues no. Sabemos de sobra que Jesús no quitó todo el dolor que hay en el mundo. ¿Quitó algún dolor?
en algunas personas, pero comparado con el dolor que hay en el mundo, e incluso con el dolor que había en aquellos tiempos entre sus paisanos, pues quitó una mínima parte de ese dolor. En ese mundo que no estaba avanzada la medicina, había muchísimo dolor entre leprosos, paralíticos, hambre, el pueblo invasor de los romanos, los impuestos altos que le hacían pagar. Concretamente, había mucho dolor. Por eso, hoy quiero que distingamos entre la diferencia entre dolor, sufrimiento y cruz. Vamos con la primera, el dolor. El dolor es lo que causan nuestras enfermedades, persecuciones, guerras, hambres, contratiempos, desgracias, muertes, huracanes, terremotos y tantas cosas. Eso causa dolor. Suprimir todo esto es muy difícil y en la mayoría de las ocasiones casi imposible. Aunque tengamos que luchar contra ese dolor que hay en el mundo, intentar hacer un mundo mejor, por supuesto. Hay dolores en el mundo que son causados por el hombre, otros no. Otros pues son causados a lo mejor por la naturaleza, como pueden ser los terremotos y los huracanes. Ni el mismo Jesús fue capaz de suprimir todo el dolor. Erradicó algo de ese dolor, pero muy poco. Creo que es importante que partamos ya de esto, que ni el mismo Jesús quitó todo el dolor que hay en el mundo. Vamos ahora con el sufrimiento. Tenemos que saber distinguir entre lo que es el sufrimiento y lo que es el dolor. Lo que Jesús no quiere es que el sufrimiento, es que el dolor se convierta en sufrimiento. Eso es lo que no quiere Jesús. Y eso es lo que tenemos que intentar nosotros con el dolor que hay en el mundo. Que ese dolor no llegue a convertirse en sufrimiento, que no llegue a la categoría de sufrimiento. Pero claro, tenemos que explicar qué es el sufrimiento. El sufrimiento es cuando el dolor te anula, cuando el dolor te hunde, cuando el dolor te quita las ganas de vivir. O sea, cuando el dolor te anula como persona. Seguimos con el ejemplo de la enfermedad. Si una enfermedad nos quita la ilusión, nos quita las ganas de vivir, nos lleva a la desesperación, es porque el dolor de esa enfermedad ha alcanzado la categoría de sufrimiento. Y contra eso sí que tenemos que luchar, para que no lleguemos a ese sufrimiento. El dolor puede que sea inevitable. Contra el sufrimiento tenemos que luchar. Y eso es lo que tenemos que intentar en nosotros y en los demás. Luchar contra el sufrimiento. Puede que no podamos luchar contra el dolor, pero sí contra el sufrimiento. Cristo vino a quitar el sufrimiento que hay en el mundo. El dolor puede que no lo quitara, pero quiso quitar el sufrimiento que hay en el mundo. Un amigo mío, chaval joven, jugando a fútbol en el polideportivo, se dio un golpe bastante grande en la cabeza, lo tuvieron que ingresar y parece ser que le afectó a las cervicales. Los médicos lo vieron muy difícil.
Hoy día está bien, ya es todo un hombre, está completamente bien. Pero pasó unos días muy difíciles, muy difíciles. Su madre me decía que le había ayudado mucho el capellán del hospital. Eso me lo dijo su misma madre, que le había ayudado muchísimo. Este joven le decía a la madre algo tan duro como esto: si me quedo parapléjico, yo así no quiero vivir. Ahí ya ese dolor se ha convertido en sufrimiento. Y eso es lo que Dios no quiere para nosotros. Que el dolor se convierta en sufrimiento, que el dolor nos anule, nos incapacite y nos lleve a la desesperación. El Señor sí que eso no lo quiere, que ese dolor nos venza. Y en tercer lugar, tenemos la cruz. Lo que Jesús quiere es que nuestra fe ilumine el dolor y el sufrimiento. Hay que reconocer que se necesita mucha fe, muchísima fe, para que sea capaz de iluminar el dolor y el sufrimiento. Pero el dolor y el sufrimiento se pueden iluminar con la luz de la fe. Y cuando la fe es capaz de iluminar el dolor y el sufrimiento, y a esto le unimos el amor, que también es muy importante, ese dolor y ese sufrimiento se convierten en cruz. Y este ya es el tercer paso y el definitivo, y el importante. A través y con la ayuda de la fe, el dolor y el sufrimiento se convierten en cruz. También gracias al amor. Pero no olvidemos que para entender lo que es la cruz se necesita mucha fe, muchísima fe. Y esto seguro que algunos lo habéis experimentado en vuestra vida. Seguro que aquí hay personas que esto lo han experimentado en la vida. Se necesita mucha fe. Y esa fe no se improvisa. No. Por eso es muy difícil hacerle ver a una persona que no ha vivido su vida con una fe más o menos profunda, cuando le ocurre algo difícil, si no tiene esa fe, en un momento que sea capaz de iluminar ese hecho con la fe. Muy difícil. La fe no se improvisa. La fe hay que ir alimentándola a lo largo de toda la vida. Yo recuerdo, fue casi recién salido de sacerdote, el primer entierro que tuve que hacer. Un camión se llevó por delante a dos hombres. Uno era el esposo de una mujer y a la vez su hermano. De un golpe se quedó sin esposo y sin hermano. Claro, imaginaos la situación. Ahí, en esas situaciones, o se tiene una fe muy profunda, o acabamos renegando de Dios, apartándonos de Él, porque eso también es curioso. A lo mejor no nos acordamos de Dios nunca, pero basta que pase algo así y nos acordamos entonces de Dios y le echamos las culpas a Dios. Esto pasa, ya digo, con mucha frecuencia. En la cruz entra la fe y también entra el amor. Para entender la cruz hay que entender el amor a los demás. Si no, nunca vamos a entender la cruz. También es muy importante el amor a los demás. Y en esto somos cristianos, somos seguidores de Jesús. Y en esto el que mayor ejemplo nos ha dado ha sido nada más y nada menos que Jesús. Jesús va a la cruz por amor y va libremente.
va libremente y por amor. Y eso que ha vivido Jesús, lo tendremos que vivir nosotros. Él va siempre en cabeza, Él va siempre en primero. Cuando Jesús anuncia por primera vez en Cesarea de Filipos, dice que tiene que subir a Jerusalén, está en Cesarea de Filipos, en Galilea, tiene que atravesar Samaria, llegar hasta Judea, donde está Jerusalén, y allí dice él que tiene que ir a entregar su vida, que tiene que morir. Y tiene que pasar todo ese recorrido. Y Jesús le aprovecha para ir instruyendo a los apóstoles. Bien, cuando Jesús anuncia esto en Cesarea de Filipos a los apóstoles, ¿qué le dice Pedro? No, Señor, eso no puede pasarte. Pedro intenta apartarle de la cruz. Y ahí tenemos una de las palabras más duras de Jesús hacia Pedro. Le dice, apártate de mí, Satanás. Palabras durísimas para el que iba a ser una columna de la Iglesia, el primer papa de la Iglesia. Apártate de mí, Satanás, porque Pedro le quiere apartar del camino de la cruz, del camino de la salvación para todos nosotros, a esa cruz que Cristo quiere ir libremente por amor a nosotros, por salvarnos a nosotros. En Getsemaní pasa otro tanto de lo mismo. También allí Pedro saca la espada, llevaba espada, cuidadito, llevaba espada y ni corto ni perezoso le cortó la oreja al criado Malco, que no se daba con chiquitas Pedro, que saco la espada y te pega un espadazo, vamos, y sale el torrente Cedrón para allá corriendo que no veas, Así se la gastaba Pedro. ¿Y qué le dice Jesús? Mete la espada en la vaina, que este no es el camino. No es el camino la violencia, no es ese el camino. Vuelvo a repetir, para entender la cruz hay que tener mucha fe y también mucho amor y amor a los demás, como el amor que tiene Jesucristo que le lleva a la cruz. Por la fe y el amor, el dolor y el sufrimiento se convierte en cruz. Y la cruz es fecunda. Fecunda. Es importante que esto lo tengamos en cuenta. Por la fe y el amor, el sufrimiento que hay en el mundo, el dolor que hay en el mundo, se convierten en causa de salvación. Se convierten en cruz, pero una cruz fecunda. ¿O acaso no fue fecunda la cruz de Cristo? Sabemos de sobra que sí. Para entender esto, se necesita ir viviéndolo a lo largo de nuestra vida. Y vuelvo a repetir, vivirlo a lo largo de nuestra vida y tener mucha fe. Para que cuando nos lleguen las cruces de la vida, sepamos aceptarlas, asumirlas y ofrecerlas con fe y por amor. Vuelvo a repetir, esto no se improvisa. Esto tenemos que verlo a lo largo de toda nuestra vida. Y podemos preguntarnos, una pregunta un poco tonta, pero conviene que nos la preguntemos, que nos hagamos esta pregunta. ¿La muerte de Cristo fue inútil? No. ¿La pasión y la cruz de Cristo fue inútil? No. Sabemos de sobra que no. No solamente no fue algo inútil, sino, yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, ¿no? Si digo que fue el acontecimiento más grande que ha sucedido a lo largo de toda la humanidad. La muerte muerte, pasión y resurrección, todo junto, ¿no? La muerte de Cristo en la cruz. El acontecimiento más grande y más importante
que ha sucedido en el mundo. Porque esa ha sido la causa, la razón de nuestra salvación. No sucedió cualquier cosa. Sucedió algo realmente grande. Visto así, no tenemos ningún problema en aceptarlo. ¿A que no? Todos reconocemos que la muerte de Cristo no fue inútil, que la pasión de Cristo no fue inútil, que por amor salvó a toda la humanidad. Muy bien, aceptamos esto. Pero ahora tenemos que dar un segundo paso. ¿Y si esta idea de esto que le sucedió a Jesús lo trasladamos a nosotros? Siguiendo siempre el ejemplo de Jesús. Entonces habremos convertido la cruz en algo muy grande. Si estamos diciendo que el sufrimiento de Cristo no fue inútil, que la cruz de Cristo no fue inútil, que la muerte de Cristo no fue inútil, es más, estamos diciendo que fue el gran acontecimiento de la humanidad, si esto lo trasladamos a nosotros, nuestro sufrimiento, nuestras cruces, aceptadas, asumidas y ofrecidas, son algo muy grande. ¿Por qué? Porque estamos colaborando con Dios. Ante la meditación anterior hemos hablado de colaborar con Dios. Aquí también estamos colaborando con Dios. Para eso hay que aceptar, asumir y ofrecer esas cruces. Y digo que estamos colaborando con Dios. Y me apoyo en esa frase que decía San Pablo. Frase que hay que entenderla. Yo estoy completando en mí, dice San Pablo, lo que falta a la pasión de Cristo. Estamos completando, así que hay que entenderla, ¿no? La pasión de Cristo, la redención, está completa, ¿no? Pero Dios, curiosamente, actúa siempre así, ¿eh? Dios no actúa sin nosotros. Siempre quiere nuestra colaboración. Y es así en todo. Dios nos da su gracia, sí, pero tenemos nosotros que aceptar esa gracia y colaborar con esa gracia. Dios quiere la salvación, sí, pero tenemos también nosotros que colaborar con esa salvación. Tenemos que completar lo que falta a la pasión de Cristo. ¿Por qué? Vamos a ver. Cuando cada uno de nosotros nos llegan esos dolores que no podemos evitar. Ya digo, si es sufrimiento, hay que intentar que el dolor no llegue a la categoría de sufrimiento, pero hay dolores que no podemos evitar. Claro, el Señor tiene que tener una respuesta para esto. Nuestra fe da sentido a todo lo que hay en nuestra vida. Cuando nos llegan esas cruces, y a todos nos llegan, antes o después, sean creyentes, no seamos creyentes, a todos nos llegan las cruces, a todos nos llegan los sufrimientos. Lo que pasa es que nosotros pensamos que el sufrimiento nuestro es mayor que de todo el mundo. No, todo el mundo tiene grandes sufrimientos. Y si no es antes, será después. A todos nos llega. No sé cómo era el dicho ese, todo cerdito tiene su San Martín o algo así, ¿no? A todos nos llega. Todo marrano le llega a su San Martín. Pues a todos nos llega. Antes o después el sufrimiento nos va a llegar. Hay gente que piensa, no, como si fuera es una cosa de los cristianos. No, los cristianos tenemos algo muy grande. Como he dicho antes, y vengo repitiendo tanto, la fe aporta, no resta. Para una persona que sea atea, que no sea creyente, o que tenga una fe muy escasa, el sufrimiento es algo inútil. No vale para nada. Para un cristiano no es algo inútil. Lo mismo que estamos aquí, por eso os he querido pillar antes por ahí, preguntando que si el sufrimiento de Cristo fue inútil, que si su cruz fue inútil, que si su pasión fue inútil. Habéis dicho todos enseguida por ahí que no, lo he escuchado por ahí que no. Pues el nuestro tampoco, amigos míos. Nuestro sufrimiento tampoco es inútil.
Nuestro sufrimiento, la cruz es fecunda. La cruz tiene un valor redentor. Mirad, cuando nosotros aceptamos la cruz, la asumimos y se la ofrecemos a Dios, estamos haciendo algo grandísimo. Estamos alcanzando gracias de Dios para los demás. ¿Ay, qué estoy haciendo? Completando la salvación, completando la redención de Jesucristo. Estoy colaborando con Dios en su obra redentora. Estoy haciendo algo realmente grandísimo, impresionante. Se ha dicho antes que el acontecimiento de la muerte de Cristo fue el acontecimiento más grande que hemos celebrado en la humanidad, que ha ocurrido en la humanidad. Cuando nosotros nos estamos uniendo al Señor, estamos haciendo también algo realmente grande. Difícil, por supuesto, pero estamos haciendo algo grande, que estamos ahí colaborando con Dios. Mirad, cuánta gente escucho hoy en día que dicen que no tiene ningún sentido la penitencia. Mucha gente te lo dice, ¿no? Y ahora llega la Cuaresma, ¿qué sentido tiene eso de no comer carne, no sé cuánto, no sé qué? Te lo dicen, ¿no? Pero curiosamente, los niños de Fátima, con 7 añitos, entienden perfectamente lo que es la cruz, el valor de la cruz, con 7 añitos. Y nosotros tenemos 50, 60, 70, 80 y no lo acabamos de entender. Y unos niños con 7 añitos lo entienden a su manera, en su lenguaje, pero lo esencial, lo fundamental, lo entienden. ¿Qué decían los niños de Fátima? Ellos decían: que la Virgen les había dicho que tenían que hacer penitencia por la conversión del mundo, por la conversión de los pecadores. No os digo, para no escandalizaros, alguna de las penitencias que hacían estos niños. Me lo voy a callar. Y lo hacían con la conciencia de que estaban convirtiendo a personas. Niños de 7 años. 7 años. Eran conscientes de que cuando hacían esas penitencias estaban alcanzando gracias de Dios para que algunas personas se convirtieran. Y esas personas puede ser un hijo vuestro, un padre, un amigo, alguien cercano, que le estás alcanzando gracias para que crea en Dios y viva una vida de fe. ¿No es algo grandísimo? Algo impresionante. Muchas veces nosotros nos planteamos, y yo lo escucho constantemente en las parroquias, en una queja constante, es que mi hijo no quiere saber nada de la iglesia. Es un dolor grande este. Cuando ves familias muy de iglesia y que sus hijos no pisan la iglesia. Con lo cual, uno se plantea y dice, madre mía, si estos no pisan la iglesia, ¿quién la va a pisar en el futuro? Si estos lo han vivido y lo han mamado en casa, que es lo mejor, ¿eh? Lo mejor de todo es vivirlo en casa, mamarlo en casa, transmitirlo en casa. Ese es el lugar mejor para transmitir la fe. Si viviéndolo en casa, o habiéndolo visto en casa, habiéndolo vivido en casa, habiéndoselo enseñado a los padres, ellos no lo viven, ¿qué futuro nos espera la iglesia? No lo sé. Que hay que ponernos en esperanza con el Señor y ya está. Ponernos en las manos del Señor. Pero los niños de Fátima entienden esto. Que entiendan esto unos niños tan pequeños, que estaban alcanzando gracias de parte de Dios para que se convirtieran los pecadores. Con este lenguaje lo dicen los niños, como se le había dicho a la Virgen, ¿no? O sea que nosotros estamos colaborando con Dios en su obra salvadora.
es que esto no tiene nada que ver con pensar que el sufrimiento es algo inútil. El sufrimiento es algo fecundo, es algo grande, es algo importante. Pero vuelvo a repetir, insisto mucho en ello. Para esto se necesita una gran fe y un gran amor. Y se necesita vivirlo a lo largo de nuestra vida. Esto no se improvisa. Un obispo, Bantuán o algo así se llama, ¿no? No sé si algunos acordáis. Fue detenido, he hecho algún retiro sobre él, lo que pasé hace mucho tiempo. Fue detenido en Vietnam por el régimen comunista. Lo querían reformar, ¿no? Cambiarle sus ideas y sus pensamientos. Lo encerraron en una celda durante muchos años. Y claro, él al principio lo pasó muy mal. Pero después este obispo llegó a darle retiros, ejercicios al Papa. Claro, con esta experiencia, ¿sabéis dónde encontraba la fuerza este obispo? Se las apañaba, yo creo que no sería capaz de hacerlo, porque de memoria no me aprendo nada, se las apañaba para celebrar la Eucaristía en la cárcel sin que nadie se enterase. Él se sabría la misa de memoria, como muchos curas, claro, normal. Los que somos torpitos no la aprendemos, tenemos que tener el misal delante hasta para gloria. Este obispo conseguía un poquito de vino y se echaba un poquito de vino en la palma de la mano, cogía un poquito de pan y celebraba la Eucaristía allí en la cárcel, donde era maltratado, físicamente y psicológicamente. Y eso le daba fuerza a él, al Señor. Perdón, el Señor le daba fuerza ahí. Y él al principio se planteaba, es que no estoy cuidando de mis ovejas, yo que soy un pastor, un obispo. Después se dio cuenta que ahí, ofreciendo esa cruz, ese sufrimiento, podía hacer mucho por ellos. No nos podemos ni imaginar lo que el sufrimiento aceptado, asumido y ofrecido puede conseguir. Para entender esto, basta con ver lo que consiguió la pasión y la cruz y la muerte de nuestro Señor. La redención de la humanidad, la salvación de la humanidad, la vida eterna para todos nosotros. ¿Cómo no va a conseguir también algo grande y algo importantísimo para todos nosotros? La cruz. La cruz es fecunda. La cruz es algo importante. ¿Difícil de vivir? Por supuesto. ¿Que para esto se necesita mucha fe? Por supuesto. Os hago un resumen. Muy resumido. El dolor es inevitable. El sufrimiento es una elección. El sufrimiento y el dolor ofrecido al Señor dan fruto y es fecundo. Se convierten en cruz. Dios puede cambiar por nuestro ofrecimiento lo que nosotros no podemos cambiar. Repito esto. Dios puede cambiar por nuestro ofrecimiento lo que nosotros no podemos cambiar. Cuando nosotros ofrecemos nuestro dolor, ese sufrimiento que padecemos, que no podemos cambiar, porque no podemos erradicar todo el mal que hay en el mundo, Jesucristo sí lo puede cambiar por nosotros. Ese dolor inevitable, Jesucristo lo puede convertir en algo fecundo. Y esto es algo realmente grande. Acabo con una frase de Simone Weil. Dice él, el cristianismo no ha descubierto un remedio al sufrimiento, sino un uso sobrenatural del sufrimiento. Qué frase tan profunda, la repito. El cristianismo no ha descubierto un remedio al sufrimiento. ¿Por qué? Porque no lo hay. Sino un uso sobrenatural del sufrimiento. Pues que esta meditación nos ayude a nosotros a comenzar a vivir, a comprender y a entender esto. Porque el día que nos llegue la cruz, el dolor,
el sufrimiento, que sepamos convertirlo en cruz, en algo fecundo y que para nuestra vida sea algo que tenga un sentido y que no sea algo inútil. Que así sea.